Hola cachopines, bienvenidos al canal y feliz año nuevo chino. Hoy día 17 de febrero, toda la gente de China tiene una semana de vacaciones que se conoce como la Golden Week, la semana de oro. Y bueno, como sabréis, en el calendario lunar cada año es diferente y este año ha caído el signo del caballo. Y bueno, quería hacer el tag del chino con mi amiga Erika, que es de Barcelona. Vamos a hacer wontons, que bueno, mucha gente hace gyozas y yo quería hacer algo un poco diferente. Que si no habéis visto el reel todavía, hay un reel en mi perfil de Instagram para que podáis seguir la receta, que es súper fácil. Pues nada, vamos a empezar con el tag. Así que nada, Erika, preséntate un poco de cuántos años tienes, de dónde vienes y bueno, a qué se dedica tu familia china, porque al final este es el tag del chino. Vale. Me llamo Erika, tengo 25 años y este año 26, soy del signo del dragón, o sea que era mi signo hace 2 años. Sí. Y mis padres ahora mismo tienen un restaurante, pero cuando era más pequeña tenían un bazar. Bueno, y la pregunta que hacen, como hacen en el podcast de un chino y medio, voy a mencionarles para que podáis ver sus vídeos, ¿vale? ¿Cuánto de China te sientes del 1 al 10? Depende de mi entorno. ¿Depende de tu entorno? Sí, porque por ejemplo con mis primas sí que me siento muy china, pero Sí. cuando estoy con mis amigos chinos me siento muy española. No diría 50-50, porque creo que miro como más series y esas cosas más chinas porque me siento un poco más identificada que series españolas. Bueno, interesante. Entonces le dejamos a 60-40. Vale, bueno, bien. ¿Ya hablas mucho chino? No. Pero entiendes chino, ¿no? Sí. Vale. Pero en mi defensa es porque vivo en un pueblo, bueno, vivía en un pueblo pequeño de Castellón y no había muchos chinos. Entonces, los únicos chinos con los que me rodeaba eran mis primas. Sí, no hablaba mucho chino tampoco. No, tus primas. sí, de hecho soy la que más ¿En habla. serio? Ay, pobre. Vamos a empezar a hacer wontons y empezamos. Vale, pues primero vamos a coger la piel. Y nada, esto va a ser como una conversación informal. Que yo también voy a mojarme un poco, ¿eh? Bueno, ¿tienes muchos hermanos? ¿Tu familia es de muchos hermanos? En China, Sí, en teoría, solo se puede tener un hijo. somos unos ilegales. No, pero porque hemos nacido en España. Por parte de mi padre son 5 hermanos. 5 hermanos, me parece. 5 hermanas y mi padre. Luego por parte de mi madre son 3 hermanos y 2 hermanas. Wow, es bastante, familia. Pues cada uno tiene una media de 2 por cabeza. Media. Pero la mayoría. Pero 3. vosotros sois 3, ¿no? Sí. Tengo una hermana pequeña y un hermano pequeño. De hecho, mi hermana nació en el 2002, entonces este es su año, el del caballo. Qué nice. Sí. Yo tengo, de hecho, una hermana gemela, como sabréis. Y también, bueno, mi padre, como habréis visto que el podcast es un chino y medio, que lo pondré por aquí abajo en la descripción. Mis padres se divorciaron y luego mi padre tuvo otros 2 hijos, un niño y una niña, con otra mujer. Así que bueno, en total yo tengo 4 hermanos por parte de mi familia china. Luego tengo familia española, pero bueno, eso ya lo tenéis que averiguar en el podcast. ¿Tú de pequeña hablabas en dialecto o en mandarín en tu familia? Porque por si no lo sabéis, en China, en cada ciudad o cada pueblo, antes de que hubiera el comunismo y tal, en el gobierno, pues cada pueblo tenía su propio dialecto y de hecho era bastante complicado entenderse entre ciudades. Y luego cuando se instaló el régimen comunista, pues dijeron que el putonghua, que es el mandarín, es solamente la lengua que se hablaba en Pekín, pues tenía que ser la que se hablara en todo el país. Y es la única que a día de hoy se puede escribir, hablar y usar como de forma oficial. Y que de hecho cada vez menos gente usa el dialecto. Y bueno, en nuestro caso, que nuestro pueblo es Xinjiang, por si no lo ubicáis, voy a poner aquí una foto en el mapa. Se habla el Xintiaogu, que es el dialecto de nuestros abuelos y nuestros padres. Así que bueno, ¿tú hablabas el Xintiaogu o hablabas el putonghua, el mandarín? No hablaba mucho con mis padres. Suena un poco triste, pero es porque siempre estaban trabajando y yo iba primero a clases, bueno, al cole y luego me ponían unas extraescolares. Entonces no pasaba mucho tiempo con ellos. Y claro, cuando tenía día libre, bueno, a ver, día libre tampoco, horas libres, Sí. pues o me iba a casa o me iba al parque a jugar con mis primas y mis hermanos. Entonces realmente no hablaba mucho con mis padres. En casa sí es verdad que mis padres hablan más en Xinjianghua, o sea, en el dialecto.
Y muchas veces, como hablábamos en español, mis padres querían que aprendiésemos chino. ¿Cómo lo hacían? Pues diciendo, a partir de ahora, en esta mesa solo se va a hablar en chino. ¿Qué pasaba? Que nos quedábamos callados. Y no había comunicación. Entonces no hablábamos. Ay, Porque no practicábamos. Pero, por ejemplo, cuando querías irte, no sé, pues a estudiar fuera o lo que sea, o a hacer cosas, ¿cómo lo comunicabas? ¿En español también? Es que no sabían cuándo me iba. Ah, vale. En plan, con tal de que llegue antes de que ellos llegasen a casa, pues ya tenía suficiente. Ay, por favor. Sí, pero sí es verdad que después, cuando me mudé a Barcelona, empezamos a hablar más. ¿Y cómo habláis por WeChat? Yo hablo en Putonghua, en el chino mandarín, y mis padres me hacen como una mezcla. A lo mejor me empiezan a responder en mandarín, pero sin darse cuenta me cambian en Xinjianghua. Y aunque no lo hable, sí que lo entiendo. Obviamente cosas así más complicadas no, pero lo básico. Bueno, si estás bien, Sí. has comido, lo típico chino. Sí. Que eso en Xinjianghua sí que lo sé decir. Pero claro, cuando empecé a aprender el mandarín, porque no sabía, solo sabía decir agua. Sí. Como un poco niña pequeña, ¿no? Sí. Pues cuando empecé a aprender el mandarín, pues ya se me empezó a olvidar el Xinjianghua. sí. Pero eso suele pasar mucho, ¿eh? O sea, por ejemplo, mi tía me dice que hay veces que en China es muy típico que tengas que irte a estudiar a la universidad fuera o trabajar fuera por buscar oportunidades y cuando vuelves a casa ya no te acuerdas del dialecto de tu ciudad. De hecho, cuando fui a China el año pasado y estaba en Xinjiang, creo que le dije a un taxista algo en chino y me dijo, ¡hala! No sabía que gente de tu edad aún sabía hablar el dialecto. De hecho, creo que se ha perdido más en Xinjiang Sí. que los Xinjiang de España. Sí, yo también lo creo. Es que es como que vivo en una cápsula un poco Sí. aquí, ¿no? Bueno, yo de pequeña es que me crié en una familia española, ¿vale? A mí también. Entonces no hablaba mucho chino hasta que me fui con 8 años a vivir con mi familia biológica. Y sobre todo estaba con mi abuela china, que ella no era del pueblo de Xinjiang, ella era de Wenzhou, que es como una ciudad un poco más al sur. Voy a dejar otro mapa aquí para que lo veáis. Y ella me hablaba mandarín todo el rato. Entonces yo tuve la suerte de que al menos lo entendía más o menos. Y luego volví a China con mi familia china de ahí. Y ellos también me hablaban en mandarín y me llevaban al colegio para aprender mandarín. Así que yo el dialecto lo puedo entender un poco, como dice Erika, cosas sencillas. Puedo también como, cuando hablan solo en dialecto, puedo como notar de lo que están hablando, pero no entender el 100% de todo. Es como que vas un poco Adivinando, ¿no? sí. Ay, Uy, mierda, uy. se me ha caído esto. Bueno, vamos a dejarlo secar. Bueno, luego con mi madre es china, ella como vino con 13 años a España, pues hablaba algo más con ella en español, sobre todo. A ella incluso también le parece más fácil como expresar sus ideas, sus emociones en español. Así que bueno, es un poco raro. ¿Tus padres hablan español? Lo que pudieron aprender en el bazar. A ver, mi padre también lleva mucho tiempo aquí en España y habla un español macarrónico. O sea, se las apañan. No les ha ido mal, tienen un negocio. Sí. No les ha ido Por mal. eso. Pero sí, ¿y tus tíos, por ejemplo, o familia cercana, no hablan mucho español? Solo un tío, que es como el que ayudaba más al resto de la familia, por si tenían algún problema. Pero ya está. Vale, vale. Bueno, tú tenías a tu madre. Sí, mi madre ella habla, o sea, creció aquí en España y de hecho mi tío, que es su hermano mayor, hablan español como si fueran, bueno, ellos fueron a Asturias a trabajar y a abrir negocio y llevaban ahí como más de 40 años y es que hablan casi más en asturiano que en chino incluso. Y mi tía también, que vino más tarde, también aprendió. Pero mi padre, que él vino más tarde también, un poco como casi a la vez que mi tía, él sí que habla como un poco macarrónico, pero entiende mucho, eso sí, entiende bastante más que, por ejemplo, eso. La mujer de mi padre, que ella vino con 30 años o así a España y ahora a día de hoy tampoco habla mucho porque mi padre sí que se encarga de todo. O sea, que lo de leer las facturas, traducir los recibos del banco, no lo tuve que hacer yo porque lo gestionaba todo mi madre. Así que por esa parte tuve mucha suerte. Es que yo creo que también mis padres, por ejemplo, no han llegado a aprender mucho el español
porque se cerraron un poco. En plan, solo trabajaban, no se relacionaban con españoles, entonces no llegaron a aprenderlo. Porque mi tío, por ejemplo, sí tiene amigos españoles y quedan para tomar un café, hablan de la vida. Sí, mi madre de China ahora un poco también, ¿eh? Casi todos son amigas españolas las que tiene. No tiene muchas amigas chinas. También es que aquí en Asturias no había mucha gente china en general. Por eso me sorprende que sepáis español. Ay, chino. Sí, de hecho fuisteis al colegio chino, que es como lo típico de fin de semana, sábado, toca ir a colegio chino. Yo no. No. No, pero porque o sea, era de un pueblo, entonces allá no había colegio chino. Lo que sí, mis padres me dijeron si quería ir al colegio chino de Valencia, que estaba como a 1 hora y media en tren. Madre mía, socorro. Yo obviamente dije que no, pero porque soy muy miedica y no quería coger el tren sola. No, Porque no me iban a llevar. Ya, pero no era en plan el palo de wow, 1 hora de tren y de vuelta, eran 3 horas en No, un día. yo era más de, tengo miedo. Ah, no, a mí no me daría miedo. Yo diría, jolín, qué palo, tío. Pues no voy, porque es 1 hora y media para ir, otra Ya. hora para volver. Es que son 3 horas. Pero esto fue más tarde, creo que ya tenía... Sinceramente no sé cuántos años tenía, pero que ahora que lo pienso, tampoco podría haberme subido sola. Ya, Porque a lo tenía menos mejor. de 16. Pero yo a veces iba sola en bus a la tienda, ¿eh? Pero bueno, era menos trayecto también. Era ir a otra provincia. Pero sí, yo no aprendí chino en un colegio chino. Tenía los fines de semana para ir a la tienda. Pero sí que en China sí que fui en verano a aprender chino con una profesora y tal. Y bueno, y de hablar con mi familia en chino, a base de eso aprendí chino. Yo creo que también. En verano, el Sí, año ¿no? que nos conocimos, Sí. 2013, tenía 13 años. Oh my god, qué pequeñas éramos, Sí. ¿eh? Y me interesó mucho y creo que por eso empecé a mirar series chinas y se me hizo un poco más fácil. Lo que Sí. pasa es que ya he llegado a un nivel que ya no sube. Sí, es como que llegas como ahí, empiezas así como exponencial y luego llegas como a la parte que es como casi plana. Sí, Que es lo que me pasa a mí también. Yo aprendía más como hablando con la gente porque en el pueblo hay mucha gente de todos los países, pero no todo el mundo habla inglés. Entonces te fuerza un poco, pues a lo mejor éramos gente de España, gente de Italia, gente de Alemania y nuestro idioma común era hablar en mandarín. Entonces es como nos podíamos entender. bueno, aquí yo sí que tengo que confesar que cuando fuimos al campamento chino, yo buscaba a gente china que era de España para no tener que hablar ni en chino ni en inglés. Todo mal, ¿eh? Es que me daba mucha vergüenza. Todo para no aprender chino, ¿eh? Te parecerá bonito. Yo creo que gracias a eso y de salir y tal, y luego que mantuvimos el contacto, porque también luego nos vimos aquí en Europa, pues sí que pues he mantenido un poco el chino, ahora un poco peor. Así que bueno. Si tuviste que ir los fines de semana o de semana después de estudiar a ayudar al negocio de tus padres. Yo por suerte no tuve que ir, pero porque era bazar y ya estaban las empleadas, entonces yo iba de vez en cuando traían género. Entonces mi madre a lo mejor se iba a marcar precios y yo me quedaba en caja cobrando. Y también cuando me aburría, también iba. ¡Jo, qué suerte! Pero después cogieron un restaurante y entonces a partir de ahí sí que ya viví un poco más explotada. Pero infancia como tal, he tenido una buena infancia. Y luego en el restaurante tenías que ir entre semana y tal, ayudar, aunque tuvieras que estudiar. No, en Ah, verano no. y Ah, fines. solo, jole. Sí, Qué modernos. sí. Es que yo cuando mi familia tuvo restaurante, mi madre y mi abuela me contaban que mi madre sí que tenía que ir hasta entre semana a ayudar después del instituto, del cole. Entonces era bastante más duro que, pues por ejemplo, cuando yo iba a la tienda, que iba solamente los fines de semana, y también iba todas las vacaciones de verano, y a lo mejor también iba a las, pues eso, temporadas fuertes tipo carnaval, Navidad, Halloween. Sí que me sentía que me quitaba mucho tiempo de estudiar, sobre todo en vacaciones. O bueno, tampoco de estudiar, sino, por ejemplo, mis amigos no entendían por qué yo no podía salir. Aparte de porque tenía que trabajar, era porque estaba reventada luego. Entonces era un poco como que no lo entendían y era como, no, yo no quiero. A ver, eso me ha hecho apreciar ahora las vacaciones del trabajo, que son muchas más vacaciones que las que tuve en toda mi vida, yo creo. ¿Y no os turnabais entre tú y André? ¿O ibais las dos Sí, juntas? nos turnábamos, iba a turno de mañana, André iba a turno de tarde. Y luego, pues, yo qué sé, por ejemplo, en vacaciones de invierno íbamos a lo mejor todo el día, pues, a veces no cerrábamos al mediodía porque había muchísima gente, o sea, había que envolver muchos regalos y tal. Y André y yo, pues bueno, por eso sé hacer envolver regalos como muy rápido ahora. Pues a mí se me han olvidado. Ahora envuelvo muy mal, pero ¿Qué dices? en su momento sí que envolvía bastante. Ah, no, pues a mí, sobre todo ahora que me estaba mudando tanto y tal,
O también cuando se mudaban amigos míos o familiares, pues es que como me acordaba de envolver, me decían, joder, que bien envuelves, es como que optimizas mucho el papel de burbuja y el celo, y es como que es como muy compacto. De pequeña, ¿comías comida china o comida española para desayunar y tal? O comer en general. Es que he tenido como dos etapas diferentes. Cuando era más pequeña, yo sí que tenía una niñera. Y como mis padres trabajaban muchas horas, ponle que desde los 10 meses hasta los 3, 4 estaba con una española. Entonces ahí ya me alimentaba ella. Y era comida vale. española, obvio. Luego, cuando me hice más mayor, creo que desde los 3 hasta los 14, más o menos, iba los fines de semana y entonces entre semana comía comida china y los fines de semana era comida más española. Me gustaba mucho la paella que hacía, la verdad. Ay. Sí. ¿Y de comida china no tienes ninguna favorita? De comida china, es que creo que a medida que me he hecho más mayor me ha empezado a gustar más la comida china. Creo que también es porque es más fácil de hacer. A ver, sí, eso es verdad. Si coges un par de ingredientes que tengas en la nevera, le pones fideos Sí. y ya lo tienes. O arroz. Sí, a mí también me pasaba lo mismo. Lo único que yo de pequeña, como estuve desde los un mes hasta los 8 años con la familia española, pero de por medio mi familia me llevó un verano a China con 5 años. Yo ahí, pues obviamente, no sabía solo comía comida española. Y yo creo que sí que he aprendido a cocinar más comida china porque en los últimos años, cuando ya era más mayor, estaba con mi abuela y ya me enseñaba más recetas. Y en China, incluso con 5 años, sin haber comido mucha comida china, me decía mi tía de China que Andrea y yo comíamos todo siempre. Aunque no supiéramos lo que era, lo comíamos todo. Sí, a mí también me pasaba mucho. Sí. De hecho, a veces había nombres que me decían y nunca me acordaba de lo que era. Pero yo digo, sí quiero. Y me lo comía. Y ahora mi comida favorita es el ramen en caldo. Uf, qué rico está. Sí. Y bueno, y los wontons también me encantan. Yo todo lo que sea con caldo me gusta muchísimo. Sí. Hay una cosa que me gusta también mucho y es el tapping. Ah, sí, que esto es típico de nuestro pueblo, que es la pizza china, que parece que es como de toda China, pero realmente es solamente de nuestro pueblo, no se hacen en otro sitio. Si hay reproducciones en otros sitios es una copia barata. O son gente que ha ido ahí a trabajar y que lo ha puesto ahí para que se vendiera, porque es muy fácil, la cocinas ahí en una olla, es como una tinaja gigante de porcelana o de cerámica que le ponen como un fuego dentro y lo pegan por dentro, la pizza china, y lo tapan y se cocina. Y luego lo destapas y lo sacas con un palito y te lo comes. Está increíble. Me Sí. gustaba mucho comérmelo con el xifan, que es... Ay, qué rico. Es el porridge, es el arroz caldoso, que no tiene sabor. Sí. Yo de hecho ahora estuve en China y la verdad que fuimos a un hotel que tenía también desayuno occidental, pero a mí me gustaba más comer la comida, el desayuno chino, el xifan con cositas y tal, y verduras saladas. Es porque te entra más algo caliente. Hablando de esto, en cuanto a comida, ¿qué te llevabas de merienda al cole? Es que yo iba a colegio privado y me daban la merienda ahí ya. Yo he tenido suerte de siempre me daban un bocadillo. ¿A ti qué te daban? Yo, de vez en cuando, por ejemplo, cuando hacían tapping, sí que lo llevaba. Y claro, había gente que no sabía qué era y entonces no lo miraba con buenos ojos. Pero en realidad la mayoría de las veces o llevaba rosquillas, creo que también lo llaman palitos, bocadillos. Sí, cosas como sencillas de hacer. Pero no llevabas cosas en plan que olían fuerte. No, porque me daba vergüenza. Eso ya sí que era como, prefiero comérmelo en casa. Eso es muy chino, la verdad, Sí. de comida que huele fuerte. A mí me hacían lo de tiburón desecado en casa para comer y es que olía súper fuerte. Lo ponían a secar en la terraza y la terraza estaba al lado de mi habitación y olía fatal siempre toda la casa. Yo lo odiaba. Mis padres sí que han secado cosas, pero creo que nunca ha sido cosas que oliesen mucho. No. Lo que pasa es que tenía a lo mejor una forma un tanto rara, pero está muy bueno. ¿Celebraciones? ¿Hacíais celebración de Año Nuevo Chino, el Mid-Autumn Festival, el Festival de Otoño, el Festival del Bote de Dragón? No, No. no. ¿Nunca? De pequeñas no, pero porque estaban muy ocupados todos, entonces no celebrábamos. Alguna que otra vez sí que comíamos comida que fuese de ese festivo, por ejemplo el Sanfenjiao. No sé cuándo se come, pero a mí me daban de comer y yo me lo comía todo. Sanfenjiao o el zongzi, que es el Es verdad, triángulo zongzi de también. arroz. Sí. Y el niancao. Sí, el niancao es más para Año Nuevo, ¿eh? Porque es nien, que es año, Ah. y cao es... Y se come para abundancia en ese año.
Erika se lo comía todo. Sí. Todo estaba rico, todo le encantaba, todo le traía suerte, pues se lo comía. Sí, y luego, pues sí, la verdad. Pero porque mis padres tampoco celebran tanto estas festividades. Ay. El único que sí que comen es a lo mejor el yueping, que Sí. es en... Uf, yo lo odiaba. ¡Esa! Lo odiaba. Ah, El pues a mí me yueping son encantaba. los pasteles de luna que se comen en el festival de otoño, ¿vale? Y tienen como una yema de huevo dentro y luego saben mazacote. O sea, es una cosa que tienes que comerlo entre varias personas porque es muy denso. Sí, eso es verdad. Luego sí que hicieron sabores más de fruta, más como nuevos, que sabían mejor y yo me entraba un poco mejor, pero igualmente era muy mazacote. Eso era una bomba calórica. Este año, que fui a China y a Singapur, compré unos yueping que eran como así más pequeñitos, eran como galletitas. Y decía a mi tía que es que ahora la gente, como tenía mucha diabetes en China, que es un problema real, ahora los hacen pequeños para que así solo comas un poquito y ya está. Y no tengas... Es que tiene mucho azúcar también. Bueno, yo es que los que he comido son caseros. Sí. Sí, Ah, lo pues hace entonces una de sanos. mis tías. Ay, Son yo un nunca he poco- probado caseros. Traeré algo. Pero no sé cuándo volveré aquí a Madrid. Bueno, si no voy a verte no pasa nada. Vale. Si yo celebraba, cuando volví con mi familia a China, con 8 años, sí que recuerdo hacer hot pot por Año Nuevo Chino porque es lo más fácil. Y lo celebrábamos con los empleados. Y también hacíamos lo del bote del dragón, que eso realmente era para conmemorar como la muerte de un escritor. Pero luego como que se adoptó como un festivo nacional por alguna razón. Es cuando se comen los rollitos de primavera chinos, que no son los que se hacen aquí, sino que son una crepe, ¿vale? O como digo yo en Asturias, un frisuelo relleno de tofu seco, de brotes de soja y verdura que hacen como varios platos y tú lo envuelves y es un burrito, que te lo comes así tal cual. Eso es el rollito original. Ah, yo lo llamo kebab chino. ¿Ah, sí? Pues eso, se Pero come... no sabía que era por festividad. Pues se come por eso. Yo pensaba que era porque a mi madre le apetecía hacerlo. No. Y luego también hacíamos también el Mid Autumn Festival, comer los yueping, los pasteles de luna que no me gustaban nada. Y luego también, pues no sé, es que mi familia china yo creo que mantenía más contacto con las costumbres, pero también porque pues mis abuelos y tal pues tenían muchos compañeros, hablaban mucho con ellos. Y luego yo también pues fui a ver muchas veces a mi padre que vive en Málaga, mantener viva un poco la costumbre. Nosotros lo único que celebramos, en plan de reunirnos en familia, es el Año Nuevo chino. Solo que no se celebra, no lo celebramos justo en ese día. A lo Sí. mejor cuando ven que todos estamos libres, pues nos reunimos, preparan cosas y comemos. Bueno, aquí en Madrid lo hacen un mes entero, ahora. El ¿Un Año mes Nuevo entero? chino, sí, hacen como muchas actividades y tal. En China es una semana entera que es de celebraciones y tal. El día fuerte es como la Nochevieja, el día 17 de febrero este año. Pero normalmente es eso, pues si no es ese día, pues también pues quedan, comen, porque al final están de vacaciones. En ese día. A lo Sí. mejor cuando ven que todos estamos libres, pues nos reunimos, preparan cosas y comemos. Bueno, aquí en Madrid lo hacen un mes entero, ahora. El ¿Un Año mes Nuevo entero? chino, sí, hacen como muchas actividades y tal. En China es una semana entera que es de celebraciones y tal. El día fuerte es como la Nochevieja, el día 17 de febrero este año. Pero normalmente es eso, pues si no es ese día, pues también pues quedan, comen, porque al final están de vacaciones. Mucho a China de pequeña. Es que ¿sabes lo que me pasó? Creo que te lo conté alguna vez. Que yo creo que fui con 2 años, con 3, con 5 y Ostras, ¿eh? cuando tenía 5 años fui sin mis padres. No sé si ¿Con alguna abuela o abuelo? con mi tía y con Ajá. mis primas. Ajá. Y creo que pasé 1 o 2 meses y cuando ya iba a volver a España no me dejaron volver. Entonces ¡Hala! me quedé allá 11 meses. O sea, ¿En de serio? 1 o 2 meses Guau. a 11. Y se me quedó se me quedó un trauma y ya no quería volver a China. Oh, no. ¿Por qué? No me hicieron el permiso de residencia. Ah, ¿en serio? Sí, y por eso no entiendo por qué con 2, 3 años no tuve ningún problema a la hora de Es que volver. yo creo que a lo mejor el Estado no se había dado cuenta que estabas de forma ilegal y te estabas volviendo a tu país y luego para entrar a lo mejor tenías problemas. Ya, puede ser que... Bueno, sí, puede ser. Porque es que tienes que hacerte el pasaporte y luego tienes que hacerte el permiso temporal y luego tienes que vivir creo que en España de aquí ya eran 3 años o así y ya te lo podías hacer permanente, a largo plazo. Pero luego a lo mejor justo te fuiste y no pudiste como tramitarlo o algo así, tenías que sacarte otra vez el temporal. Es que a mí solo me hicieron el pasaporte. Ya, Pero ya. yo creo que naciendo aquí en España ya tendría directamente el permanente, ¿no?
No lo sé, la verdad. Bueno, que se me queda un trauma. Sí, eso. Y no volví hasta los 13 años, que ya fue cuando te conocí. No, 2014. 14, perdón. Qué locura, ¿eh? Sí, y luego me gustó tanto, me lo pasé tan bien, y que quería volver al campamento chino. Luego volvimos como a un segundo año, a otro campamento, pero Sí. había como muchos niños pequeños, me acuerdo. Y coincidimos por casualidad, porque no Ya, quedamos. es verdad, no lo sabíamos. Mi tía, porque en el primer campamento al que nos conocimos no quedaban plazas cuando intentó apuntarnos. Sí. Es que También creo que lo pasó. pasamos tan bien en ese campamento que todo el mundo oyó como súper bien de ese campamento Sí. y le apuntaron a todo el mundo. Y bueno, y luego ya no volví hasta 2024. ¿Porque tu familia no podía llevarte o porque tú No. tenías cosas que hacer? Porque me volví, en 2014-2015 me volvía para estar 2 meses y yo me aburría mucho. Porque claro, el campamento duraba 2 2 semanas. Entonces el resto de las semanas que quedaban, mi abuela no me dejaba salir. Ya. Porque no sabía chino, era pequeña, tenía miedo de que me perdiese. Porque Sí. claro, no soy de Chinchen, es como de un De un- village. Sí, o- es como si Chintien es realmente el municipio y luego lo que es la ciudad en sí donde íbamos a quedar era Hecheng, que se llama ciudad río, ¿vale? Porque tiene un río que pasa. Y yo, claro, ella vivía como en la montaña. Es como si dices tú aquí en Madrid, pues ella está en Getafe y nosotros quedamos en Madrid Centro. Pues eso, no me dejaban salir. Y dije, no más. Prefiero quedarme en España y poder salir y quedar con la gente. Bueno, pero ahora siendo mayor cuando volviste ya sí que Sí. podías salir y tal y viajar, jolín. Sí. Pero fue un poco choqueante porque había cambiado muchísimas cosas. Yo de pequeña sí que volví con 5 años, luego volví una segunda vez, creo que con 8 o unos meses, con mi familia china, cuando volví otra vez con mi familia china después de estar con mi familia española. Y luego lo que sí me contó mi familia china es que cuando nosotras, mi hermana y yo fuimos con ellos a vivir con un mes, mi familia, mi padre y mis abuelos de China planeaban que estuviéramos solamente un mes para crecer un poco y llevarnos a China a que nos cuidaran los abuelos para que así estuviéramos con nuestra familia y aprender chino, etcétera, etcétera, lo que suelen hacer que nacen en Europa los bebés y los llevan a cuidarlos con la familia en China y luego sacarles para ya escolarizarles con 8, 9, 10 años, los que sean. Pues no, mi madre dijo que no porque le dio mucha pena, como que no quería que nos fuéramos tan lejos y por eso estuvimos de continuo en España. Pero volvimos un poco de pequeñas y luego pues con 15 para 16, eso, en 2014, en 2015, en 2016. Yo volví el año pasado y volví este. Volví 2 veces además este año, o sea, imagínate. Pero el último viaje me lo pagó mi padre porque era para ver a mi abuela que estaba muy mal ya y está muy lejos. Así que bueno, últimas navidades juntos. Que no es la pena de vivir tan lejos de la familia, en verdad. ¿Tienes una relación muy estrecha con tu abuela? Porque yo, por ejemplo, como por la distancia, no nos llegamos a conocer. O sea, yo de pequeña es que ya me cuidó durante un año, porque la interrupción de 5 años cuando estábamos con nuestra familia española es porque mi padre quería que nosotras estuviéramos con la familia biológica. Entonces mis abuelos salieron de China para cuidarnos ante a mí durante un año. Me puedo acordar de algunas cosas y sí que recuerdo que mi abuela me cuidaba mucho. O sea, ella sí que estaba con nosotras, nos hacía de comer. Y a ella le gustaban mucho los niños, de hecho. O sea, es sorprendente para una persona china, ella era muy cariñosa. Sí, nos daba abrazos y nos llevaba cuello. Y luego también cuando volvíamos a China, pues yo qué sé, yo la acompañaba al supermercado o al mercado, iba con ella al hospital. No es como mi familia de aquí de España, pero sí que le tengo como mucho aprecio. A mí me cuesta. Sí. En plan, sé que son mis abuelos, pero siento que no tengo como una relación muy estrecha. Ya, muy ya estrecha. entiendo. A ver, Me es siento- normal. Es normal, es que si no, es como mis hermanos con mis abuelos tampoco hablan mucho y con mis tíos tampoco, pero porque no han estado como mi hermana y yo que estuvimos un verano entero en China, luego los sucesivos veranos también viajábamos con ellos, de hecho creo que fuimos a Shanghái de pequeñas, con 5 años con mis tíos, que es como locura. Teníais como eso, afecto en familia en general. O solamente el afecto era tipo, has comido, no pases frío, vuelve pronto a casa. Es más la segunda opción. Lo que pasa es que mi padre sí que ha sido como un poco... siempre ha estado y siempre que le necesitaba estaba a mi lado, pero es como un padre un poco más ausente, que no se mete tanto en Sí. estos temas. Y mi madre es como un poco
más bruta y entonces, claro, a lo mejor me dice las cosas que ella se cree desde su punto de vista que me lo está diciendo bien, Sí. pero yo lo percibo de otra manera. Lo percibo como que me está riñendo o no sé cómo... Pero yo creo que no es solamente chino, yo creo que a todo el mundo le pasa, ¿eh? Ah. Con sus padres. O sea, a mí también me pasa con mi familia española a veces, ¿eh? Lo de que, por ejemplo, pues yo qué sé, pero ten cuidado cuando vayas a este país, que te puede pasar esto. Y es como, jolín, es que pues para eso no te lo cuento. Y eso supongo que será un poco lo que hace tu madre también. Sí, más o menos. Pero también hay veces que parece que me esté dando una opción, pero realmente me está como obligando a Sí, que... sí, como que te limita un poco las opciones Sí. y te presiona a hacer lo que ella dice. Pero lo entiendo también, porque es como ha crecido y eso ya no se le puede... No puede cambiar... Bueno, no puede, no. Le costaría si quisiese cambiarlo. Tú por ser chica, tu familia te ponía como más presión que, por ejemplo, a tu hermano. Tipo, mi padre decía que a mi hermano le iba a dejar salir y quedar con sus amigos con 14 años, pero a mi hermana pues no le iba a tener como más vigilada. Es que mi hermano justo es una persona que no le gusta salir mucho. Entonces, de hecho, mi madre es la persona que le dice que salga más. ¡Ay, por favor, no! Sí. Pero entre mi hermana y yo al ser la mayor, sí es verdad que han sido más estrictos conmigo que con mi hermana. Yo a lo mejor a las 9 ya tenía que estar en casa y a mi hermana la dejaban quedarse hasta las 12, hasta la 1. A ver, también creo que influyó el hecho de que mi madre llegó a conocer a algunos padres de las amigas de mi hermana. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de las tuyas no llegó a conocerlas? Solo una, que fue a buscarla en la tienda para decir si me podía quedar a su casa a dormir, a la casa de mi amiga a dormir. Y le dijo que no. Eso a mí también me pasaba, tío. Mi madre china nunca me dejaba ir a casa de dormir de nadie. Yo creo que es porque tenía miedo de que me pasara algo. Sí. Pero al final también, pues, no sé, por ejemplo, cuando yo vivía con mi familia española, pues mi madre española, sí que tuvimos alguna vez pijamada en nuestra casa y yo también, pues, alguna vez me fui a dormir a casa de alguna amiga. Pero luego cuando volví con mi familia china, pues no entendía por qué. Y es como que yo a dormir fuera, ¿no? Pero invitar a dormir sí. Y es como un poco raro, ¿no? Yo ni eso. ¿En serio? Ni invitar. Ni siquiera nada. invitar, qué fuerte. De hecho, creo que no me dejaban ni celebrar mi cumpleaños con mis amigas. Oh, no, Solo porque era con muy mis la primas. guay. Puede ser. Y creo que también es por el hecho de que mis padres nunca han celebrado sus cumpleaños. No veían como que yo tuviese esa necesidad de poder celebrarlo con mis amigas. Ujú, entiendo. Bueno, ya nos hemos acabado las pieles del guantón. Yo cojo un guantón tuyo y vamos a mostrarlos en cámara. Que mirar la diferencia. El mío parece un tortellini. El mío no sé qué parece. No, está chulo. Parece un barquito así. Ha quedado claro que, pues, con Erika eran muy estrictos. Con André y conmigo, la verdad que yo creo que al ser dos y mi madre, al ser solo una persona, como cuidándonos y tal, porque también estábamos con nuestros abuelos, pero nuestros abuelos como que les pillamos más mayores, pues no nos controlaban tanto, de hecho nos dejaban salir bastante. Lo único que sí que nos decían es que teníamos que cumplir con nuestras obligaciones de la tienda. Si te decían que antes de los 18 podías tener pareja, pero después de los 18 te exigían que tuvieras hijos ya, y pareja. A ver, a los 18 no, pero cuando acabé la carrera sí que me empezaron a presionar un poco más. Antes Sí. era como que me enfocara mucho en los estudios y tal, y eso hasta los 18. De 18 hasta que acabé la carrera ya era como, vale, puedes tener pareja. Pero Ah. no lo decían explícitamente. Vale, y ya a vale. partir de acabar la carrera ya es como, ya toca. No, pues a mí sí me lo decían. Es como antes de los 18 ni hables de chicos, céntrate en estudiar, y a partir de los 18 fue espontáneamente. ¿Dónde tienes el novio? ¿Dónde vas a tener los hijos? Y es como, ¿cómo voy a poder como tener pareja si no me habéis dejado como experimentar siendo joven? Que es como, yo creo que eso no lo entendían en su cabeza. Si te decían que tenías que tener un novio que fuera chino. Sí, siempre. Eso sí que me lo han dicho muchas veces. ¿Lo sigue manteniendo a día de hoy? Sí. ¡Ah! ¿En serio? Y encima no puede ser, no es que sea chino y ya está. Tiene que ser chino de Qinghe, del pueblo del ¿En que serio? Sí. Creo que Wenzhou aún lo aceptan, pero por Sí. ejemplo Fujian no. Porque entre Qinghe y Fujian me parece que no se llevan. Yo mucho. creo que es porque en China cuando tú sales fuera es como que eres como muy de tu grupo, ¿vale? Y si no eres del grupo, en plan, por ejemplo, casi todo el 70% de los chinos que están ahí en España son de Shenzhen, de nuestro pueblo, y el 30% a lo mejor son de Guangdong, de Fujian, pues ahí es como que les hacen un poco de discriminación, porque no son nuestros. Puede ser. Es porque también tienen como unas costumbres diferentes. Sí, Y mis padres en realidad son bastante
tradicionales. A mí sí que me lo decía mucho lo de tener solo novio chino. Yo de mis parejas extranjeras nunca estuve con ningún chino, pero ya como que empezaban a ver que estaba pasando los años y que no tenía a nadie y decían, bueno, a lo mejor ya simplemente, o sea, primero chino, luego, bueno, vale, puede ser español, y ahora es como cualquier persona que llevo a casa siempre me preguntaban, ¿este puede ser tu novio? ¿Quieres que te ayudemos a atraparlo? Y es como, tío, no. Bueno, yo creo que en mi caso, si ahora me presentase con alguien español, tampoco me diría nada. Obviamente preferirían que fuese chino, pero para ellos ya es como que estoy... Te presentaban a gente por WeChat, en plan, chicos, para que así tú ya quedaras con ellos a citas ciegas. Sí, mucho. Sí. Me han enviado muchas fotos, tanto mi tía como mi madre. Pero realmente mi madre no me envía tanto, solo me envía cuando mi tía se lo envía a ella para que me lo envíe a mí. Es como que mi tía le presiona a mi madre y entonces mi madre viene a buscarme. Y ya ha llegado un punto en el que las dos vienen a por mí. Encima soy de las primas un poco más mayores. A mí me lo han sugerido alguna vez mi madre y mi abuela, pero nunca me han mandado nada y nunca me han dicho de hacer una cita ciegas con nadie. Yo también. Y luego me venía ya con el discurso de... ¿qué quieres? ¿Un chico de estos doramas chinos o coreanos? Que eso no existe, es ficticio. Y bueno, pues aquí estamos, después de 3 años, que sigo diciendo que no a todos, pero porque solo me envían una foto. Pero a ellas también yo creo que les han enseñado así es como tienes que conocer a tu pareja para tener tu proyecto de vida, tenés que poneros de acuerdo y ya es suficiente. No es tanto como aquí en Occidente que es que tiene que gustarte, tienes que conocerle, esto lleva tiempo. Ellas es como práctico. Tienes que casarte, tener una familia, si estáis de acuerdo con el plan de vida, hala, pues para adelante. O sea, yo sé que no lo hacen con malas intenciones. Sí, a ver, es que es lo único que conocen al final. Sí. Ya siempre me dicen que cuando me haga mayor necesitaré a alguien que cuide de mí y por eso... Tú de mayor, cuando tengas hijos, si es que los quieres tener, claro, ¿les enseñarías más al modo chino o les enseñarías más modo español o 50-50? Algunas cosas y algunas. Nunca me lo había replanteado. Ah, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí que sería muy cariñosa con mis hijos. No me sale con nadie, pero creo que al ser mis hijos o ser más pequeños ya tendría como esa dinámica de ser más afectiva. Yo creo que es que te sale natural cuando estás con ellos, ¿no? Sí. Y creo que le daría también no mucha libertad, pero le daría bastante libertad. Para que cometa errores y aprenda de ellos. ¿Le hablarías en chino? Es que tampoco sé hablar tanto chino. Hablaría una mezcla, creo yo. Por eso quiero un marido que sí que sepa chino, para que me enseñe. ¿Buscarías a un marido en China? ¿Para que te No, enseñe eso chino? ya no, pero Ah. porque también se necesita comunicación entre mi futuro marido y yo. ¿Tú? Yo sí que lo pensé muchas veces, o sea, es que lo pensé mucho sobre todo porque, bueno, yo estoy yendo a terapia y lo hablaba un montón de en el futuro cómo querría ser yo de cara a mi futura familia, si es que la llevo a tener, claro. Y yo la verdad que, por un lado, sí que les transmitiría el idioma, haría las celebraciones chinas para mantener un poco, pues, viva la cultura en ellos, porque yo creo que es una cultura bastante bonita y muy rica y creo que puedes aprender muchas cosas. Sí que les inculcaría lo de trabajo duro. O sea, yo cuando sean mayores y estén en la universidad, les puedo pagar lo básico, pero si quieren caprichos y tal, tienen que trabajar part-time, en tiempo parcial, si quieren cosas caras o hacer viajes con amigos. Pero luego, si se les complica y tal, les ayudaría, obviamente. No sería como mi madre, que era... os lo pago yo, pero solo podéis trabajar en la tienda, entonces no teníamos nuestro dinero propio. A mí me hubiera gustado trabajar por cuenta ajena en otras empresas, pero bueno, a ver, yo creo que tampoco ha salido mal así. Así que, pues, eso sí. Y luego, pues, por otro lado, la parte disfrutona española de... Pues, cuando acaba el día, pues, tienes que desconectar y pasar tiempo con tu familia. Eso yo creo que es muy importante, sobre todo pasar tiempo con tu familia cuando son pequeños. Porque es que yo de pequeña sí que lo he notado mucho. Con mi abuela me llevo un montón, mi abuela aquí en España, pero porque ella estaba siempre y con mi madre es como que ha costado un poco como llevarme más con ella. ¿Con tu madre? Sí, mi madre en China es como que ella trabajaba mucho y la que más tenía más tiempo era mi abuela siempre. Es verdad. Pero bueno, es que si no mi madre no podía hacerlo de otra forma, yo creo. Ya. O sea, siempre han esperado que lo mejor para nosotros. Sí. Sin tener en cuenta la parte emocional. Sí, a ver, yo creo que también estaban como bajo mucha presión siempre. No tenían tiempo para pensar en eso. También es verdad. Entonces eso. Y bueno, también pues
con mi pareja, pues pues si él quiere aprender chino, pues también querría que lo aprendiera porque si no sería un idioma secreto con mis hijos. Así que, ya sabes, Emilio. Así que nada, espero que os haya gustado este tag. Ir a ver otra vez el reel de Instagram para hacer los wontons si queréis probarlos. Y también ver el podcast de Un Chino y Medio si os habéis quedado con ganas de conocer un poco más mi historia personal. Así que nada, un beso y feliz año nuevo. 新年快乐. 新年快乐. Bueno, voy a por un pañuelo. Os contaría cosas, pero no sé qué contar. Luego si lo puedo hacer como una de tomas falsas. Vale, ya hemos hablado de eso, un poco de fiestas. Tira un poco más ya, no sé qué, novios, tal.